Romerín, este concierto de cumbia se la envía. Pollera ya ve se olvida, subía remangate. La pollera y entre malo caminaba remangate. Pelaya, municipio maicero del sur del departamento del Cesar, es una población próspera de más de 19.763 habitantes. Para conocer sus orígenes tendríamos que remontarnos al año de 1938 y necesitaríamos referirnos a Ángela Corrales Montesino. Era una mujer campesina, cabeza de hogar que vivía con su madre y su hija Bernarda, de 12 años, en el llano de Santa Ana, cerca de los pliegos del Cerro Boalí, en un rancho techado con hojas de palmito. Alrededor de la vivienda, las mujeres cultivaban maíz, plátano y yuca. También criaban gallinas, carneros para el consumo de sus familias. Conocí a Pelaya cuando nada más tenía 3 casas. La primera casa que hicieron ahí en Pelaya era una casa que hizo la finada Ángela Corrales, que era de palma. Él había tomado posesión de esas tierras sin tener título de propiedad, ya que en ese tiempo los habitantes no necesitaban comprar las tierras para establecer sus viviendas y sus plantíos. Había poca gente y mucho terreno libre. De pronto fueron llegando otra gente de la región andina y se fueron apropiando de las tierras más fértiles, y los nativos fueron perdiendo el dominio de sus terrenos y pasaron a ser obreros de las nuevas haciendas. Debido a este desalojo, Ángela vendió el predio por 600 pesos y se dirigió por las trochas angostas de Costilla, dirección oriente-occidente. Pasando por Guitarrilla y Mata de Bijao, llegó a la sabana de Pelaya, donde encontró un peladero que no tenía dueño. Y sin perder tiempo, delimitó un lote de 50 metros de largo por 30 metros de ancho, donde contrató a su pariente Ovidio Luna para que le construyera un rancho pequeño. Este, que sería el primer rancho conocido en Pelaya, estaba construido junto al camino que conducía al caserío de Costilla, al sur del Caño de las Damas y al oriente de la sabana de Pelaya. Sus materiales eran varas recién cortadas, techo con hojas de palma, piso de tierra y puerta de palos sin pulimiento. Ángela, acostumbrada al trabajo se las ingenió para subsistir. Construyó un horno de barro y se dedicó a preparar arepas, almojábanas, guarapo y bollos. Siguió creando carneros y aves de corral. Nunca tuvo la intención de fundar un pueblo, pero ese era el sitio exacto por donde ya se estaban los planes para que pasara la carretera troncal de Oriente. ¿De dónde salió el nombre para el caserío? Y hubo una tienda y la puso Corea, y así tuvo el nombre, Pelaya en una época tuvo el nombre de Corea, por eso. Cuando eso era Sabanas de Pelaya. Se cuentan que unos señores venían del norte de Santander y entraron al pequeño negocio a refrescarse, y luego uno de ellos preguntó: ¿cómo se llama este lugar? Y Ángela respondió esto: aquí es un peladero. Entonces el señor más veterano dijo: el pueblo se llamará Pelaya, porque así se nombra esta sabana limpia. En el año de 1939 se instalaron las oficinas de la zona de carreteras por el ingeniero Emilio Atertúa, en el paraje de los 2 caminos, llamado después Ayacucho. Allí trabajaban topógrafos, macheteros. 7 volquetas transportaban materiales y personal a los sitios de trabajo. Las mujeres de la región le preparaban los alimentos a los obreros, y cada obrero ganaba 3 pesos diarios. Los ingenieros y operarios de las máquinas venían del interior del país. Habían sido contratados para la apertura de la carretera troncal de Oriente. La carretera facilitó el transporte de los productos agropecuarios y le dio impulso a la formación del pueblo. El ruido de las máquinas causó temor en la población indígena, conocidos como barí, el cual se ocultaban entre las hojas verdes. Estos hombres selváticos peleaban de cerca con flechas por las tierras que colonizadores les estaban quitando. Atacaron y mataron a aserradores, pero no atacaban a las personas que utilizaban herramientas de hierro, pólvora y máquinas. Debido a que los barí ya no tenían libertad para cazar ni pescar, hurtaban gallinas, cerdos, mazorca, plátanos, y los señores de las fincas optaron por utilizar tramperos para que los pobres indios cayeran como animales de monte. Otros fueron fulminados por las municiones de los cristianos invasores. Por este motivo algunos huyeron y pocos indios quedaron viviendo en la maloca cerca donde estaba construyendo el puente sobre la quebrada de Floresta. En esta maloca murió el cacique Simón, afirma don Jorge Alonso. Después de esto siguieron desapareciendo sus descendientes hasta que la raza barí no quedó nadie vivo.
En el año de 1948, recién abierta la carretera troncal de Oriente, el paso por el río Simaña, en época de lluvias, los vehículos motorizados no podían cruzar y la carga la tenía que pasar en una vagoneta sostenida por un cable elevado. Para solucionar el problema, el Estado dio la orden de construir los puentes y se emprendió la pesada tarea dirigidos por dos ingenieros hermanos, Vicente y Luis Rodríguez. El hierro y el cemento llegaba en el barco al puerto de La Gloria y allí continuaba por carretera hasta el río Simaña. Mientras se construían los puentes, las mujeres aprovechaban el momento para vender bebidas y comidas. Ya para ese año habitaban varias familias en la sabana de Pelaya, al lado y lado de la carretera, pero la casita más visitada era la de Ángela. En abril del mismo año, Ángela decide vender el rancho y el lote al señor Jesús Aguilar, el cual lo remodeló por tablas, piso de cemento y techo de zinc. También agrandó el negocio. En el amplio solar, Jesús perforó un pozo para sacar agua en el tiempo de verano. Era la casa más moderna del pueblito, ya que empezaban a manifestarse. Para esa época el agua en el pueblito era muy escasa y los muchachitos más pobres salían cada mañana a recoger agua de la quebrada para luego venderla a sus vecinos. A estos jóvenes se les conoció como los aguateros. Las mujeres, empujadas por la necesidad, también se iban para la quebrada a lavar la ropa. Cada una de ellas llevaba su tabla para lavar allí, aprovechando para conversar y reír. A estas mujeres se les conocía como lavanderas. El alimento era el pescado que cogían de la quebrada y especies de animales de montes como armadillo, cuartinaja, ñeque, tantas, saínos, conejos, iguanas, chigüiros, morrocoyes, tortugas, aves y algunos animales de corral como gallina, cerdo o carnero. Esto era vendido por campesinos cazadores como puesto de mercado que improvisaban en sus propias casas. Un día, buscando la salida más favorable, el señor Luis Contreras le dijo a los habitantes: voy a sacrificar una vaca. De hoy en adelante comeremos carne de ganado bovino. Luis Contreras sacrificaba una res cada 15 días. Este señor fue el primer pecero en Pelaya. Debido a que en Pelaya no había médico ni enfermera, mucho menos puesto de salud, morían muchos niños causante a enfermedades orgánicas, parasitarias. Por lo tanto, las madres suministraban remedios caseros para controlar los males de aquellos pequeños pacientes sin comodidades, viviendo junto a la carretera destapada, polvorienta y sin escuela. Los padres, viendo esta situación, se entusiasmaron a buscar educadores de las poblaciones vecinas y por fortuna encontraron personas laboriosas que educaban a los niños en sus casas, en los cobertizos de palma o bajo la sombra de los árboles, sin devengar salario. La presencia de educadores fue generando actitudes de respeto, organización y limpieza, tanto en los niños como en los adultos. Los primeros educadores que llegaron a Pelaya fueron don Agapito Llanes, Gladys, Alice y Agustina. Llegado el año de 1961, se puso en servicio el ferrocarril del Atlántico. Era una mañana luminosa y cálida cuando el presidente Alberto Lleras Camargo llegó en el autoferro e hizo su parada en el cruce conocido como Quiebra Patas. Unas 30 personas de San Bernardo y sus alrededores vieron el autoferro en marcha por primera vez. La correspondencia llegaba a las oficinas de telegrafía de Costilla. La gente de Pelaya sintió la necesidad de buscar su propia oficina y así continuar con el desarrollo del pueblo. Esto se dio gracias a la gestión del doctor Mendoza, ministro de Comunicaciones, que ordenó entregar los cables que perdía la comunidad de Pelaya. En el año de 1964, Rosalba Rivera Luna, quien venía de la ciudad de Santa Marta, fue la primera enfermera de tiempo completo que llegó a Pelaya. Yo hace aproximadamente 54 años que llegué a este pueblo, y la primera Santa Marta, y yo llegué aquí a este lugar como auxiliar de enfermería. En este pueblo no había sino ranchitos y de aquí para arriba puro monte. Llegó al puesto de salud a trabajar junto con el médico Jorge Pérez Reyes, quien venía de Pailitas una vez a la semana. Este puesto de salud carecía de agua y luz eléctrica, y con una lámpara de gasolina trabajaban día y noche. Así comenzó el funcionamiento permanente del puesto de salud. Carlos Gravito, sacerdote de la parroquia de La Gloria, venía a Pelaya y dirigió actos que se requerían con mayor urgencia. Oficiaba misas, bautismos, matrimonios y entierros. Debido a que la población católica iba en aumento, se comenzó a gestionar la creación de parroquia ante el obispo de Ocaña. En el año de 1969 fue enviado por el obispo Jesús Luis Díaz Pesina para trabajar en la construcción de la nueva parroquia que sería llamada Nuestra Señora de los Dolores, el cual quedó creada un 1 de mayo. Los habitantes no tenían agua, pero sí tenían la quebrada Singararé. Por lo tanto, el inspector central Francisco Canosa, Marcos Pavón, el párroco César García
y el señor Helio Rincón viajaron a Bucaramanga y pidieron ayuda al ingeniero Eduardo Pedraza Rivera, jefe seccional de INPES de Santander, quien después de examinar el terreno decidió abrir el paso al acueducto. 8 días después llegó el cargamento de tubos al pueblo. Todo el pueblo empezó a romper el suelo con barretones, pico y palas. Las personas que no podían ir a trabajar mandaban obreros. Ese mismo año el señor inspector Francisco Canosa había viajado a la ciudad de Valledupar a inscribirse en la Asamblea Departamental 33. Francisco Canosa gozaba de mucho prestigio en el sur del Cesar y su labor social era reconocida por las autoridades departamentales, por lo que consideraron crear un centro educativo que llevase su nombre. Fue así como crearon la Escuela Francisco Canosa en el sector oriental de Pelaya. El 16 de julio de 1974 llegó a la calle Carrizal el primer chorro de agua proveniente de la Bocatoma. Después de tanto esfuerzo, por fin se logró el servicio de agua permanente. Para este servicio, la Junta Administradora del Acueducto, que había sido nombrada por la comunidad, se reunió el 9 de octubre para orientar la ruta y las oficinas de la nueva empresa que se había formado llamada Aquapel. Familias de escasos recursos pagaban cuotas de 15 pesos. Los usuarios de mayor capacidad económica pagaban 25 pesos. En el año de 1980, pocas familias tenían alumbrado porque adquirir planta eléctrica era muy costoso. La mayor parte de la población se alumbraba con velas y dormían sin ventilador. La corriente eléctrica solo llegaba hasta la estación de Ecopetrol en Ayacucho. Dora Olarte, Marcos Pavón y Helio Rincón fueron a la estación de Ecopetrol a pedir información y el administrador les dijo que para tomar el fluido eléctrico debían llevar la solicitud al gobernador del Cesar. La visita se la hizo al gobernador del Cesar de esa época y les consiguió una audiencia con el mandatario de Norte de Santander para los delegados de Pelaya. Después de un tiempo, los delegados de Pelaya y un diputado de Santander presentaron la petición al gobernador. El gerente de centrales eléctricas. Estos dignatarios dijeron que sí podían vender la electricidad a Pelaya mediante convenio firmado por los dos gobernadores. Pasaron varios meses y continuaban las noches oscuras y los días calurosos. Hasta que, aprovechando la visita del presidente Julio César Turbay a Cúcuta, los delegados de Pelaya viajaron a encontrarse con él para pedirle de nuevo una ayuda para electrificar el pueblo, y entonces se hizo realidad la luz eléctrica. Entró a Pelaya el día 19 de julio de 1983. Como es natural, los habitantes de Pelaya querían administrar su territorio y sus recursos. A ellos no les convenía depender más de Tamalameque y había llegado la hora de construir el nuevo municipio. Se abrió el debate ante el Consejo de Tamalameque y tras los argumentos de los ponentes surgieron opiniones favorables. Al final, los concejales de Tamalameque aceptaron la propuesta que buscaba la creación del nuevo municipio de Pelaya. Luego de aprobar el proyecto, la Asamblea Departamental de Cesar expidió la ordenanza número 004 del 8 de noviembre de 1983, por la cual se crea el municipio de Pelaya, segregado de Tamalameque. La primera promoción de bachilleres académicos del Colegio Cooperativo fue el 28 de noviembre del año de 1987. Y la primera promoción de bachillerato académico de la Fundación Jardín Infantil fue el 30 de noviembre del mismo año. 3 colegios del municipio no podían presentar bien su servicio debido a las necesidades y pocos estudiantes. Era necesario integrar estos 3 planteles educativos con el fin de mejorar los componentes pedagógicos y aprovechar mejor los recursos del Estado. Se reunió los padres de familia y otros miembros de las comunidades en su condición de asociados, aprobaron la propuesta de unificación. Con este acuerdo unánime de la Asamblea General, los representantes de las entidades cooperativas llevaron el proyecto a la alcaldía. El alcalde de Pelaya, Aldemar Trujillo, programó un encuentro directivo, docente y administradores de la cooperativa. En el Consejo Municipal comenzaron la deliberación. Luego de analizar la situación, hubo acuerdo a favor de la integración. El día 13 de febrero de 1992 se firmó convenio de constitución del nuevo establecimiento denominado Colegio Integrado de Pelaya. Las aguas negras y otros desperdicios corrían por las calles, afectando el ambiente y la salud de los habitantes de Pelaya. El problema podía ser solucionado construyendo una laguna de oxidación que recibiera todas las inmundicias expulsadas de las viviendas. Esta laguna de oxidación fue construida en el año de 1998. 2 años después, 2002, por medio de la red de solidaridad, se estableció un convenio con la alcaldía para ayudar a las personas de la tercera edad. Los coordinadores del programa eligieron una casona desocupada, donde había funcionado la escuela Francisco Canosa, y la bautizaron Centro Día. Los abuelitos llegaban a las 6 de la mañana y se iban a las 2 de la tarde. Poco a poco iba llegando el progreso a Pelaya. El día 16 de septiembre del 2002, la alcaldía suscribió un convenio con la empresa Gas Nacer para instalar el gas natural
rural en el sector urbano. La primera etapa empezó a ejecutarse el 25 de noviembre del mismo año para los estratos 1 y 2. Pelaya cuenta con 2 hermosos corregimientos. Costilla con aproximadamente 4.151 habitantes. Su gente vive de la pesca artesanal. Allí funciona un colegio de bachillerato Ernestina Castro de Aguilar y una escuela de primaria, asimismo el corregimiento de San Bernardo, representante en el departamento de las raíces afrodescendientes, al igual que Costilla. Comparte la mayor empresa de la región, la ciénega de Saya, la tambora y las costumbres ancestrales afro. Una de las instituciones educativas más importantes de Pelaya, la Fundación Jardín Infantil, nace en 1970 por iniciativa de los esposos Iriarte Esquerra, el padre Piciña y José María Torti Soriano. Este último misionero español que vino a Pelaya a realizar una excelente labor educativa. En 4 décadas, Torti formó a miles de niños y jóvenes de la región cesarense. Torti partió a la presencia del Padre un 9 de enero de 2003, de manera inesperada, dejando un gran vacío entre sus discípulos. Pelaya, a pesar de haber vivido las etapas de la violencia característica de nuestro país, hoy se elige como un municipio próspero. Diversas empresas han llegado a su suelo y coadyuvan al desarrollo laboral de los habitantes. No solo el maíz, el carbón, el cobre, la palma de aceite conforman las riquezas de Pelaya. Su mayor riqueza es su gente pujante que trabaja de sol a sol, que ama la paz y que ha entendido que en municipios sufridos como este le esperan sin dudarlo los mejores tiempos. Pollera ya ve te olvida, podía remangate. La pollera y entre malo caminaba remangate.